El nuevo director rescindió mi contrato con la empresa a la que había servido durante 15 años. Tus estándares de codificación son obsoletos, me dijo, frente a todo el equipo. Es hora de alguien que entienda la arquitectura moderna. No discutí ni amenacé con acciones legales. Él no tenía ni idea. Tus estándares de codificación son obsoletos. Es hora de alguien que entienda la arquitectura moderna. Las palabras de Austin cortaron el aire en la sala de conferencias, dejando un silencio atónito a su paso. Mis colegas desviaron la mirada, como si estuvieran presenciando la ejecución pública de alguien. 15 años de dedicación, reducidos a un único y humillante despido, frente a todo el equipo de ingeniería de NetSpan Analytics. Podía sentir el calor subir a mis mejillas, pero mantuve mi expresión neutral. El documento de despido se deslizó sobre la pulida mesa de roble, hacia mí. Las cuidadas uñas de Austin tamborileaban impacientemente sobre la madera. En lugar de protestar, simplemente asentí, recogí el documento y me levanté de mi asiento. ¿Tienes algo que decir en tu defensa, Geraldine?, preguntó Austin, su voz destilando falsa preocupación, para beneficio de nuestra audiencia. No. Gracias por la oportunidad, respondí, mi voz firme a pesar del temblor en mis manos. Recogí mis pertenencias, di media vuelta y salí de la sala de conferencias, con la cabeza bien alta. Me llamo Geraldine Knox. Tengo 53 años y, hasta hace 20 minutos, era la arquitecta senior de software en NetSpan Analytics, en Columbus, Ohio. Durante 15 años, he sido la columna vertebral de esta operación. Desarrollé el marco de base de datos personalizado que impulsa todo, desde el almacenamiento de datos de clientes hasta la entrega de análisis, para cientos de clientes empresariales. Mientras guardaba mis pertenencias en una caja de cartón, los recuerdos me invadieron, noches en vela depurando sistemas críticos, sesiones de trabajo de fin de semana para cumplir plazos imposibles, y las innumerables innovaciones que convirtieron una startup en dificultades en una potencia de la industria SaaS. Cada objeto que colocaba en la caja representaba años de dedicación, a una empresa en la que creía. Douglas, uno de los desarrolladores junior a quien había sido mentora, se quedó merodeando incómodamente junto a mi escritorio. Esto no está bien, Geraldine. No pueden simplemente. Está bien, le interrumpí suavemente. Las cosas cambian. Las empresas evolucionan. Pero tu arquitectura de base de datos es la columna vertebral de todo lo que hacemos aquí, susurró, mirando por encima del hombro para asegurarse de que Austin no pudiera oírle. Sonreí, una sonrisa genuina esta vez. Sí, ciertamente lo es. Lo que Austin Merrick no sabía, lo que nunca se molestó en investigar antes de su dramática jugada de poder, era que yo había desarrollado la estructura de base de datos propietaria de NetSpan bajo un acuerdo de consultoría independiente, durante los primeros años de la empresa. En aquel entonces, no podían permitirse contratarme a tiempo completo, así que hicimos un contrato que establecía explícitamente que yo conservaba los derechos de licencia de la arquitectura, a menos que los compraran directamente, cosa que nunca sucedió. Mientras caminaba hacia el ascensor, con la caja en la mano, me sentí extrañamente tranquila. Había construido los cimientos de NetSpan ladrillo a ladrillo, y ahora Austin estaba a punto de aprender qué sucede cuando quitas la piedra angular, sin comprobar primero si soporta la carga. Había estado con NetSpan Analytics desde antes incluso de que se llamara NetSpan. Allá por 2008, cuando James Holloway se me acercó con su visión de una plataforma revolucionaria de análisis de datos, la empresa consistía en 3 personas trabajando desde un garaje reformado. James tenía el concepto de negocio, pero necesitaba a alguien que pudiera construir una arquitectura de base de datos capaz de manejar conjuntos masivos de datos, y que al mismo tiempo ofreciera análisis ultrarrápidos. No podemos permitirnos contratarte a tiempo completo todavía, admitió James durante nuestra primera reunión. Pero conozco tu trabajo de Travant Corp. Eres exactamente quien necesitamos. Redactamos un acuerdo de consultoría que me permitía desarrollar la arquitectura de la base de datos, mientras mantenía mis derechos de propiedad intelectual. El párrafo 17, subsección C, especificaba que yo conservaba todos los derechos de licencia sobre el marco subyacente, a menos que NetSpan comprara explícitamente esos derechos, una disposición que James aceptó sin dudar, prometiendo revisarla una vez que aseguraran su financiación de serie A. A medida que NetSpan crecía, esa promesa se desvaneció. La financiación de serie A llegó y se fue, seguida por la serie B, y luego una exitosa salida a bolsa.
James finalmente pasó a ser presidente del consejo, dejando las operaciones diarias a una sucesión de CEOs que no sabían nada sobre mi acuerdo. El acuerdo de licencia quedó enterrado en los archivos de la empresa, olvidado por todos excepto por mí. Nunca presioné sobre el tema porque amaba mi trabajo. Amplié y refiné la arquitectura de la base de datos a lo largo de los años, convirtiéndola en un sistema fluido que manejaba todo, desde la ingesta de datos hasta la visualización. Mi trabajo se integró tanto en las operaciones de NetSpan que pocas personas entendían cuán profundamente incrustado estaba mi código en cada aspecto de las ofertas de la compañía. Entonces llegó Austin Merrick hace 6 meses, trayendo consigo una ola de disrupción. A los 34 años, era el director de ingeniería más joven en la historia de la empresa, reclutado de una startup de moda de Silicon Valley con promesas de modernizar nuestros sistemas heredados. En las reuniones, hablaba con un flujo constante de palabras de moda: microservicios, integración blockchain, arquitectura sin servidor, o mientras descartaba los robustos sistemas que habían servido a nuestros clientes de manera fiable durante años. Necesitamos pivotar hacia un marco más ágil, se convirtió en su mantra, aunque nunca especificó qué significaba eso. Intenté trabajar con él, explicando la elegante complejidad de nuestra estructura de base de datos y cómo podría evolucionarse, sin los riesgos de una revisión completa. Pero Austin vio mi cautela como resistencia, mi experiencia como obstinación. A sus ojos, yo representaba la vieja guardia, una barrera para su visión de transformación. La industria tecnológica no espera a nadie, Geraldine, me dijo durante nuestra última reunión individual, apenas levantando la vista de su teléfono. O te adaptas o te quitas de en medio. Nunca imaginé que él tomaría la decisión por mí, pero quizás fue inevitable desde el momento en que cruzó las puertas de NetSpan. La casa se sentía inusualmente silenciosa cuando llegué a casa esa tarde. Coloqué mi caja de pertenencias en la encimera de la cocina y me serví una copa de vino, luego me acomodé en mi sillón favorito para procesar lo que acababa de suceder. 15 años de mi vida profesional habían terminado en menos de 15 minutos. Mi teléfono vibró repetidamente, mensajes de colegas preocupados expresando su sorpresa y apoyo. Agradecí su sentimiento, pero no estaba lista para responder. En lugar de eso, abrí mi portátil y navegué hasta mi almacenamiento personal en la nube, donde guardaba copias de todos mis documentos importantes. El acuerdo de consultoría de 2008 estaba justo donde lo había dejado, junto con documentación meticulosa de mis contribuciones de propiedad intelectual a lo largo de los años. Leí el contrato de nuevo, confirmando lo que ya sabía. Las disposiciones sobre licencias eran clarísimas, redactadas por un abogado especializado en propiedad intelectual tecnológica. Según la sección 29, si mi empleo era rescindido, la empresa tendría 30 días para comprar la licencia completa o negociar el uso continuado de la arquitectura. Sin ninguna de estas acciones, el sistema volvería automáticamente al modo de evaluación, limitando la funcionalidad hasta que se resolviera la licencia. Había incorporado este mecanismo de seguridad en el núcleo del marco, no como una trampa, sino como protección para un escenario que esperaba que nunca se materializara. El mecanismo estaba documentado en las especificaciones técnicas que había presentado a NetSpan años atrás, aunque dudaba que alguien en la dirección actual las hubiera leído. Mi teléfono sonó, mostrando el nombre de James Holloway. Dudé antes de contestar. ¿Geraldine? ¿Qué demonios ha pasado? Acabo de saberlo por Patricia de Recursos Humanos. James y yo nos habíamos distanciado a lo largo de los años, mientras él se centraba en responsabilidades a nivel de consejo, pero aún manteníamos una relación cordial. Austin decidió que mis servicios ya no eran necesarios, respondí, manteniendo mi voz neutral. Dijo que mis estándares de codificación eran obsoletos. James maldijo por lo bajo. Eso es una absoluta tontería. ¿Le recordaste el acuerdo de licencia? No, no lo hice. Tomó su decisión de forma bastante pública, frente a todo el equipo. No me pareció el momento adecuado para sacar a relucir detalles contractuales. Hubo una larga pausa. Geraldine, ¿te das cuenta de lo que esto significa para la empresa? Sí, lo sé. Mejor que nadie. ¿Qué piensas hacer? Tomé un sorbo de vino, considerando mi respuesta. Nada, James. Absolutamente nada. El sistema hará exactamente lo que fue programado para hacer cuando la verificación de licencia se ejecute el sábado. Simplemente voy a dejar que los eventos se desarrollen de forma natural. Austin no tiene ni idea, ¿verdad?
Nunca preguntó. Nunca revisó la documentación de la arquitectura. Nunca consultó con nadie que entendiera los cimientos de los sistemas que tan ansioso está por reemplazar. No pude evitar el tono cortante en mi voz. Su primer gran movimiento está programado para el sábado por la mañana, una actualización de todo el sistema que, según él, revolucionará nuestras capacidades de procesamiento. Un momento perfecto, ¿no crees? James suspiró profundamente. Esto va a ser un desastre. Sí, asentí. Ciertamente lo será. Después de colgar, me senté en silencio, observando la puesta de sol a través de la ventana de mi sala de estar. No sentí alegría por lo que estaba a punto de suceder, solo una profunda sensación de decepción por haber llegado a esto. El sábado por la mañana, me desperté temprano a pesar de no tener a dónde ir. 15 años de alarmas a las 6 de la mañana habían condicionado mi cuerpo a levantarse con el sol, sin importar las circunstancias. Hice café y llevé mi portátil a la mesa de la cocina no para revisar NetSpan, no lo necesitaba, sino para actualizar mi currículum. Exactamente a las 7 de la mañana, comenzaría la actualización del sistema programada por Austin. Para las 7:30 de la mañana, cuando la rutina de verificación de licencias realizara su chequeo semanal regular, toda la plataforma de NetSpan se detendría en seco. Ni consultas de datos, ni paneles de clientes, ni informes, solo un simple mensaje de error, fallo en la validación de licencia. Me pregunté cuánto tiempo les llevaría a entender el problema. El mensaje de error era deliberadamente genérico, diseñado para parecer una verificación rutinaria del sistema en lugar de un mecanismo de cumplimiento de licencia. Los registros técnicos contendrían información más específica, pero ¿sabría alguien en NetSpan dónde buscar? A las 7:45 de la mañana, sonó mi teléfono. El identificador de llamadas mostraba el número de Douglas. ¿Geraldine? Gracias a Dios que contestas. Estamos en modo de crisis total aquí. Nada funciona. Su voz estaba tensa, el ruido de fondo sugería caos. ¿Qué pasó?, pregunté, fingiendo ignorancia. Austin impulsó su gran actualización esta mañana, y ahora todo el sistema está caído. Todos los clientes reciben mensajes de error. Las líneas de soporte están colapsadas. Austin está culpando a la arquitectura de la base de datos, diciendo que tu código debe haber fallado. Por supuesto que lo hacía. Ya veo. Tiene a todo el mundo buscando en tu documentación, pero nadie la entiende como tú. ¿Hay alguna posibilidad? Lo siento, Douglas. Ya no soy empleada de NetSpan. No puedo ayudar. Mi tono fue suave pero firme. Pero tú construiste este sistema. Eres la única que... Douglas, interrumpí. Este no es tu problema a resolver. Confía en mí. Después de colgar, respiré hondo. Una parte de mí se sentía culpable por los desarrolladores junior como Douglas, atrapados en el fuego cruzado, pero ellos superarían esta tormenta. No se trataba de ellos. Para las 9 de la mañana, las llamadas aumentaban en frecuencia y desesperación. Dejé que la mayoría fueran al buzón de voz, pero contesté cuando vi el número de James. El consejo está convocando una reunión de emergencia, dijo sin preámbulos. Austin está tratando de presentar esto como un fallo catastrófico de tu arquitectura de base de datos, en lugar de un problema de licencia. ¿Siquiera entiende que es un problema de licencia?, pregunté. No. Nadie se ha dado cuenta todavía. Siguen tratándolo como un fallo técnico. Asentí para mis adentros. Lo harán eventualmente. El error está registrado claramente para cualquiera que sepa dónde buscar. Geraldine, ¿qué quieres sacar de esto? ¿Cuál es tu objetivo final aquí? Consideré su pregunta cuidadosamente. Reconocimiento. Respeto. Compensación por años de trabajo infravalorado. Y sí, una disculpa formal por cómo fui despedida. Prepara tus términos. Me aseguraré de que se presenten al consejo. Al mediodía, mi bandeja de entrada de correo electrónico contenía mensajes frenéticos de casi todos los ejecutivos de NetSpan, incluido el propio Austin. Su mensaje era particularmente revelador: sea lo que sea que hiciste para sabotear nuestros sistemas, te haremos legalmente responsable. Este tipo de acción vengativa es exactamente por lo que necesitábamos superar tus enfoques obsoletos. No me molesté en responder. En lugar de eso,
Contacté a Patricia Winters, una abogada especializada en tecnología a la que había consultado años atrás al redactar el acuerdo original. En una hora, había revisado el contrato y confirmado lo que ya sabía, estaba en una sólida posición legal. No tienen dónde agarrarse, me aseguró Patricia. Tus derechos de licencia están explícitamente protegidos, y la cláusula de rescisión es clarísima. En todo caso, son ellos los que están en potencial peligro legal por usar tu propiedad intelectual sin la licencia adecuada después de tu despido. A las 2 de la tarde, el circuito finalmente llamó, su voz una mezcla de comprensión y resignación. Es un problema de licencia, ¿verdad? Sí, Thomas. Siempre lo fue. La reunión de emergencia del consejo duró hasta bien pasada la medianoche. Lo supe porque James me envió actualizaciones por mensaje de texto durante toda la noche, sus mensajes volviéndose cada vez más escuetos a medida que pasaban las horas. Austin sigue negando responsabilidad. Asesor legal confirma validez de tu contrato. Director financiero calculando pérdidas potenciales. 7 cifras por día. Austin sugiere acción legal contra ti. Legal lo descartó inmediatamente. El último mensaje llegó a las 12:43 de la noche, el consejo quiere tus términos mañana. Prepárate en consecuencia. Pasé la mañana del domingo con Patricia, redactando una propuesta completa. Tuvimos cuidado de no parecer vengativas u oportunistas, no se trataba de extorsión, sino de una compensación justa por mi propiedad intelectual y mi dignidad profesional. Los términos eran sencillos. Pago retroactivo de $750.000 por el uso sin licencia de mi arquitectura de base de datos desde la rescisión. Un contrato de consultoría de 2 años por $200.000 anuales para garantizar una transición fluida y transferencia de conocimientos. Reconocimiento formal de la plena propiedad de mi propiedad intelectual. Una disculpa pública del Consejo por mi despido improcedente. Esto es totalmente razonable, me aseguró Patricia, revisando el documento. Si acaso, estás infravalorando tu contribución. A las 2 de la tarde, sonó el timbre de mi puerta. Me sorprendió encontrar a Thomas Lane, el circuito de NetSpan, de pie en mi porche con una expresión incómoda. El consejo me envió como su representante, explicó mientras lo invitaba a pasar. Sintieron que yo podría ser más bienvenido que otros. Nos sentamos en mi sala de estar, la tensión palpable. Thomas había estado en NetSpan casi tanto tiempo como yo, aunque nunca habíamos sido particularmente cercanos. Él siempre se había centrado más en la infraestructura de hardware, mientras yo manejaba la arquitectura de la base de datos. Quiero disculparme personalmente, comenzó, su incomodidad evidente. Debería haber intervenido cuando Austin comenzó a presionar por tu despido. Conocía el valor de tu trabajo, pero no luché lo suficiente para protegerlo, ni a ti. Aprecié su franqueza, pero permanecí cautelosa. Gracias por eso, Thomas. Pero supongo que estás aquí por algo más que una disculpa. Asintió, buscando en su maletín para sacar una carpeta. El consejo ha revisado tus términos, y están preparados para aceptarlos, con una modificación. Deslizó un documento sobre la mesa de café. Están ofreciendo $1.20 millones por el pago retroactivo en lugar de $750.000, reconociendo que tu cifra inicial era en realidad bastante conservadora, dados los daños potenciales. Levanté una ceja, sorprendida por el aumento de la oferta. ¿Y los otros términos? Aceptados tal como se presentaron, incluida la disculpa pública. Les gustaría emitirla mañana por la mañana, si es posible. Tomé el documento, escaneando los términos cuidadosamente. ¿Por qué la prisa? Thomas se movió incómodo. Cada minuto que nuestros sistemas permanecen caídos nos cuesta aproximadamente $40.000 en ingresos perdidos y posibles daños a clientes. Ya hemos perdido varias cuentas importantes, y más amenazan con irse si el servicio no se restaura por la mañana. ¿Y Austin? La expresión de Thomas se ensombreció. El consejo ha pedido su renuncia, con efecto inmediato. Sus decisiones crearon esta crisis, y sus intentos de culparte después solo la agravaron. James fue particularmente vocal sobre hacerle responsable. Asentí, sintiendo una mezcla compleja de satisfacción y pesar. Nunca había querido que nadie perdiera su trabajo, solo quería el reconocimiento adecuado por mis propias contribuciones. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Si firmas este acuerdo,
tengo instrucciones de implementar inmediatamente la clave de licencia que proporciones. Podemos tener los sistemas nuevamente en línea en 1 hora. Estudié el rostro de Thomas, notando las ojeras bajo sus ojos y la tensión en sus hombros. Todo el equipo técnico probablemente había estado trabajando sin parar desde el sábado por la mañana. ¿No has dormido, verdad? Ofreció una sonrisa cansada. Ninguno de nosotros lo ha hecho. Hemos estado intentando todas las soluciones imaginables, pero tu arquitectura es notablemente segura. Por primera vez desde mi despido, sentí un genuino orgullo. Fue diseñada de esa manera. El lunes por la mañana, entré en la sede de NetSpan, no como una ex empleada deshonrada, sino como una consultora valorada. La atmósfera era notablemente diferente. Los rostros que habían evitado el contacto visual durante mi humillante salida ahora asentían respetuosamente a mi paso. Las noticias viajan rápido en las empresas de tecnología, y todos sabían lo que había sucedido durante el fin de semana. Los sistemas se habían restaurado el domingo por la noche después de que proporcioné los códigos de validación de licencia necesarios. La disculpa formal del consejo se había distribuido a toda la empresa a las 8 de la mañana, reconociendo mis invaluables contribuciones a la tecnología central de NetSpan y expresando sincero pesar por la forma de la partida de la señora Knox. Estaba cuidadosamente redactada para evitar admitir irregularidades legales, pero aún así me daba el reconocimiento que merecía. Me acompañaron a la sala de conferencias ejecutiva, donde los miembros del consejo estaban reunidos para una reunión especial. James me saludó con un firme apretón de manos, guiándome a un asiento que había sido colocado en la cabecera de la mesa, un gesto simbólico que no pasó desapercibido para mí. Caballeros, señoras, comenzó James, dirigiéndose al consejo. Creo que la mayoría de ustedes conocen a Geraldine Knox, la arquitecta de nuestro marco de base de datos central y ahora nuestra consultora más crítica. Ella ha aceptado amablemente ayudarnos a hacer la transición a un sistema sostenible de gestión del conocimiento durante los próximos 2 años. Varios miembros del consejo asintieron, aunque algunos no podían mirarme directamente a los ojos. Los reconocí como aquellos que habían apoyado con más entusiasmo las iniciativas de modernización de Austin, sin entender lo que estaban desmantelando. Antes de discutir los próximos pasos, continuó James, quiero expresar personalmente, en nombre de todo el consejo, nuestra profunda disculpa por lo ocurrido. Fallamos en nuestras responsabilidades de supervisión y permitimos que un valioso miembro del equipo fuera maltratado. Se volvió hacia mí. Geraldine, tienes la palabra. No había preparado un discurso, pero las palabras surgieron fácilmente. Dediqué 15 años a construir un sistema que crecería con NetSpan, uno que pudiera adaptarse a las necesidades cambiantes manteniendo una fiabilidad a toda prueba. Nunca me opuse a la innovación o la modernización, me opuse a cambios imprudentes que arriesgan la estabilidad de la que dependen nuestros clientes. Los miembros del consejo escucharon atentamente mientras continuaba, mi objetivo hoy no es detenerme en errores pasados, sino establecer un camino a seguir. La arquitectura de la base de datos necesita documentación que otros puedan entender. Necesita un plan de sucesión. Y sí, necesita actualizarse, pero a través de una evolución cuidadosa, no una revolución. Durante la siguiente hora, esbocé mi visión para el futuro técnico de NetSpan. Expliqué cómo la arquitectura existente podría mejorarse sin ser reemplazada, cómo los desarrolladores más jóvenes podrían ser capacitados para mantenerla y extenderla, y cómo podríamos incorporar nuevas tecnologías sin abandonar lo que funcionaba. Al concluir la reunión, el CEO, que sabiamente había permanecido en silencio durante la campaña de Austin en mi contra, se acercó con una expresión algo compungida. Hemos aprendido una dolorosa lección sobre valorar el conocimiento institucional, admitió. A veces, la persona que lleva más tiempo aquí no es un obstáculo para el progreso, es esencial para él. Asentí, apreciando su franqueza. La experiencia y la innovación no son mutuamente excluyentes. Los mejores sistemas combinan ambas. Más tarde esa tarde, me encontré con Douglas en la sala de descanso. Su rostro se iluminó cuando me vio. ¿Has vuelto? Quiero decir, escuché que estabas consultando, pero... He vuelto, por así decirlo, confirmé con una sonrisa. Estaré por aquí para ayudar con la transición. Bajó la voz. Todo el mundo está hablando de lo que pasó. ¿Austin realmente no tenía idea sobre el acuerdo de licencia? Nunca se molestó en preguntar.
Nunca se tomó el tiempo para entender los cimientos antes de intentar reemplazarlos. Douglas negó con la cabeza, incrédulo. Eso es, wow. No puedo imaginar ser tan arrogante. Sucede más a menudo de lo que piensas, respondí. La industria tecnológica a veces valora la novedad por encima de la sustancia. Lo nuevo no siempre es mejor, a veces es simplemente nuevo. Mientras caminaba de regreso hacia mi oficina temporal, reflexioné sobre los eventos que me habían traído aquí. No había buscado venganza tanto como reconocimiento. A veces, la codificación más silenciosa contiene las salvaguardas más poderosas. 6 meses después de iniciar mi acuerdo de consultoría, Netespan volvía a prosperar. La confianza del cliente se había restaurado, y el equipo técnico era más fuerte que nunca, con una renovada apreciación por la documentación y el intercambio de conocimientos. La reemplazante de Austin, Vanessa Wright, era una líder pragmática que valoraba tanto la innovación como la estabilidad, un cambio refrescante respecto al enfoque imprudente de su predecesor. Había establecido un programa de capacitación integral para los desarrolladores más jóvenes, asegurando que mi conocimiento no permanecería aislado. Douglas había mostrado una aptitud particular para comprender la arquitectura de la base de datos y estaba emergiendo como un sucesor natural para mantenerla después de que terminara mi periodo de consultoría. El consejo había mantenido una distancia respetuosa, permitiéndome trabajar sin interferencias mientras dejaba claro que mi experiencia era valorada. James se comunicaba ocasionalmente, nuestra vieja amistad reavivándose gradualmente mientras colaborábamos en la planificación estratégica a largo plazo. Un miércoles por la tarde, recibí una visita inesperada en mi oficina, Patricia de Recursos Humanos, la misma mujer que había procesado mis papeles de despido 6 meses antes. Te traje algo, dijo, colocando un sobremanila en mi escritorio. Acaba de llegar de legal. Dentro había un documento formal reconociendo mis derechos de propiedad intelectual sobre la arquitectura de la base de datos, ahora oficialmente licenciada a Netespan bajo los términos que habíamos negociado. Estaba firmado por cada miembro del consejo e incluía una nota personal del CEO, con nuestro más profundo agradecimiento por sus contribuciones y nuestras sinceras disculpas por no haberlas reconocido antes. Era más que un simple documento legal, era validación. Validación de 15 años de trabajo, de incontables noches y fines de semana sacrificados para construir algo duradero. Pasé mis dedos sobre el sello en relieve de la empresa, recordando los días en que Netespan eran solo 3 personas en un garaje con un sueño ambicioso. Gracias, Patricia. Ella asintió, comprendiendo el peso del momento. Sabes, después de todo lo que pasó, mucha gente esperaba que fueras diferente. Vengativa, tal vez. Sonreí. Nunca quise venganza. Solo quería respeto. Mientras Patricia se iba, coloqué cuidadosamente el documento en mi portafolio. La victoria no consistió en poner a Netespan de rodillas, consistió en ayudarla a levantarse más fuerte después. Un año después de mi despido público, me encontré de pie en un podio en la Cumbre de Liderazgo Tecnológico de Ohio, dando una conferencia magistral titulada Construyendo Sistemas Sostenibles, el elemento humano en la arquitectura de software. La ironía no se me escapó. Me habían invitado específicamente por cómo se había resuelto la situación de Netespan. Mi caso se había convertido en una especie de historia aleccionadora en los círculos de gestión tecnológica, un ejemplo perfecto de por qué las empresas deberían valorar a sus ingenieros experimentados en lugar de apresurarse a reemplazarlos con talento más joven, supuestamente más innovador. Varias publicaciones de la industria habían cubierto la historia, aunque Netespan sabiamente se había negado a comentar más allá de su disculpa pública. Al concluir mi discurso, la audiencia de profesionales y ejecutivos de tecnología dio un entusiasta aplauso. Durante la sesión de preguntas y respuestas, una joven levantó la mano. Su arquitectura de base de datos salvó a Netespan del colapso, pero ahora está enseñando activamente a otros cómo mantenerla y eventualmente reemplazarla. ¿No está socavando su propio poder al compartir su conocimiento tan libremente? Era una pregunta perspicaz, una que tocaba el corazón de lo que mucha gente malinterpretaba sobre mis acciones. El conocimiento no es poder cuando se acapara, respondí. Es poder cuando se valora adecuadamente. Nunca quise ser irreemplazable, quería que los sistemas que construí fueran comprendidos y apreciados. El verdadero fracaso en Netespan no fue solo la arrogancia de un director, fue una cultura que permitió que el conocimiento crítico se volviera misterioso, en lugar de documentado y compartido.
Después de la cumbre, varias empresas se me acercaron con ofertas de consultoría, incluidos dos de los mayores competidores de NetSpan. Decliné cortésmente, explicando que estaba comprometida a completar mi encargo actual. La verdad era más matizada, no tenía ningún deseo de aprovechar la crisis de NetSpan para beneficio personal. Mi objetivo nunca había sido maximizar las ganancias, sino restaurar la dignidad profesional. Esa noche, recibí un correo electrónico de Vanessa Wright con un asunto simple: gracias por reconstruir puentes en lugar de quemarlos. Mientras reflexionaba sobre mi viaje desde la humillación hasta la vindicación, me di cuenta de que la venganza más satisfactoria no era la destrucción, sino la creación, construir un legado que sobreviviría tanto a la crisis como al triunfo.